Sí, Bien, entonces hemos de recordar que la clase pasada habíamos hablado sobre los sismos, bueno, sismos y todo eso. Habíamos hablado sobre los movimientos de la Tierra, pero en este caso tenemos que un sismo es un movimiento ondulatorio de la corteza terrestre que ocurre cuando las rocas se rompen súbitamente debido a una presión ejercida. Entonces, constantemente se registran sismos en la litosfera, pero los de mayor intensidad ocurren cuando hay un desplazamiento de las placas tectónicas que generan una fricción entre sus límites. La clase pasada alguien había preguntado qué era una grieta. Me parece que fuiste tú, Daniela. La grieta tiene esta forma exactamente así como lo estamos observando en la imagen, que les había dicho que es una abertura y va variando según las profundidades. Pero nada más para que observen esto, de qué magnitud habrá sido este sismo para haber generado esta grieta tan grande. Y aparte que les comento que hay otras que son todavía más profundas. Tenemos que cuando los sismos ocurren en el fondo oceánico pueden generar movimientos ondulados de ríos en la superficie del mar y estos se manifiestan en enormes tengo una olas. pregunta. Estaba con todo un tsunami. ¿Cómo, perdón? Yo vi cómo arrasaba con todo un tsunami, porque esos son bien cañones. Sí, son muy agresivos. Los tsunamis cerca Sí, de pero a ver, Hawái. vamos a hacer una cosa. Permítanme continuar con la explicación y todas las dudas, todas las preguntas las hacemos Lo al final dejamos hasta el final. para evitar, Rogelio, estar interrumpiendo. Bueno, Rogelio y quien haya participado ahorita. Pero sí es cierto, son muy agresivos, bastante, ahí lo estamos observando en esas imágenes que agregué a esta explicación. Y entonces, bueno, les comentaba que pueden generar movimientos ondulatorios en la superficie del mar y que se van a manifestar en enormes olas a las cuales los conocemos como tsunamis, los cuales pueden llegar a ser muy destructivos al llegar a las costas de los continentes, que era lo que comentaba su compañero, que sí son bastante agresivos, arrasan con todo lo que hay a su paso. ¿Cómo es la formación entonces para que suceda un fenómeno de este tipo que son los tsunamis? Aquí tenemos en las imágenes, son imágenes animadas que estás observando, donde te dice que el primer paso es que un sismo hace temblar el fondo del mar. Después este fenómeno desplaza hacia la superficie una gran masa de agua para posteriormente formar una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. Bueno, bajo la superficie aspirada y el agua entonces se retira de la orilla, desciende, así como lo estás observando en la segunda imagen con las flechas, ahí te está indicando las amarillas. Y entonces, por último, dice que al acercarse a las costas, la onda forma olas gigantes. Y entonces esas olas pues van a arrasar con todo, hasta pues por ejemplo los hoteles que están a la vista del mar y todo eso. O sea, imagínate qué fuerza tan grande es la que tiene, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también que en cuestión de los sismos bueno, tenemos aquí para empezar un mapa donde tenemos localizados las zonas, las zonas sísmicas donde son más frecuentes. Tenemos que se le llama penisísmica, donde los sismos son menos frecuentes, y asísmica, donde ocurren de una manera excepcional. Ahora, en las costas occidentales de América, en países como México y Chile, bueno, tenemos aquí otro mapa donde estamos localizando de igual forma las zonas sísmicas que llegan a suceder aquí. De hecho, es todo esto que tenemos marcado con la línea
con los puntitos rojos o las líneas rojas que son donde son unas zonas altas también en sismos. Tenemos posteriormente que son divergentes de las placas tectónicas, sobre todo en el cinturón del fuego del Pacífico. Y aquí tenemos inclusive una erupción volcánica y un volcán que es de lava. Y bueno, por último, bueno, aquí igual es a grandes rasgos la explicación. Y aquí son, bueno, es un video, se los voy a compartir de una vez y ahorita pasamos al otro tema que, bueno, al subtema que les había indicado. De igual forma, ya estamos aquí observando la pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces pongan atención a esta explicación. María, mi nombre es César Alberto Campos Velasco. El día de hoy platicaremos sobre las placas tectónicas. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Antes de iniciar con ello, es pertinente señalar que las placas tectónicas están en zonas que fragmentan a la corteza terrestre. Es como un rompecabezas. Este rompecabezas, cada pieza se mueve en distinta dirección y en distinta forma. Tenemos placas muy grandes como la norteamericana, la placa del Pacífico, la placa euroasiática, algunas muy pequeñas como la placa de las Carolinas, la placa de Cocos o la placa de Rivera. Pero, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Por la astenosfera. La astenosfera se encuentra en el manto superior. Hay que recordar que nuestra Tierra se divide en 3 capas: corteza, manto y núcleo. En el manto, en la parte superior, es donde se sitúa la astenosfera. La astenosfera son corrientes convectivas, material viscoso que por el calor sube a superficie, al llegar a superficie baja temperatura y desciende. Este ciclo de corriente convectiva genera el movimiento de las placas tectónicas. En el esquema podemos ver perfectamente que donde convergen la zona convectiva, separa relieve en la parte superficial. En la corriente misma, cuando choca, genera colisión o el choque de 2 placas tectónicas. Esto es lo que genera el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué consecuencias trae el tectonismo? 3 básicamente: la sismicidad, el vulcanismo y la formación de relieve. Los sismos se presentan por el movimiento de las placas. Las placas se mueven en 3 direcciones. La convergencia: 2 placas chocan, corrugando el relieve, generando montañas como los Himalaya. Tenemos algunas otras como la subducción, donde 2 placas colisionan, una se mete por debajo de la otra y esta, al meterse, se funden en el magma. Al fundirse en el magma genera mucha presión, mucha energía y necesita ser liberada. Y se libera justamente por la actividad volcánica, como podemos ver en el sistema volcánico transversal aquí en México. La divergencia es separación de 2 placas. Estas, al separarse, generan dorsales. Estas dorsales son montañas submarinas, como se presenta en la cordillera mesoatlántica. Al fondo del océano Atlántico, entre América y Europa, podemos ver este tipo de relieve. Hay otras fisuras, como la Silfra, que se encuentra en Islandia, donde se parte el relieve, donde se abre y se genera una zona rift. Esta zona rift es prácticamente la zona de separación. Podemos ver perfectamente en la imagen la fisura Silfra, en la cual se ve ese distanciamiento entre una zona y la otra. La transformante son 2 placas tectónicas que corren en dirección opuesta. La más importante es la falla de San Andrés, que se sitúa en la parte de Norteamérica. Esta falla de San Andrés, la parte del Pacífico, la placa del Pacífico va hacia el norte, mientras la placa norteamericana corre hacia el sur. Estos 3 movimientos generan sismos. En el momento que chocan, en el momento que se abre o en el momento que corren en dirección opuesta, genera la sismicidad. La sismicidad misma, donde se da ese punto de choque, genera o se le cataloga como el lipocentro. En la parte superficial, en la vertical al lipocentro, se llama epicentro. Aquí las ondas se caracterizan o viajan en 3 formas. Las ondas P, que atraviesan sólidos, gases y líquidos, viajan a una velocidad entre 6 a 12 kilómetros por segundo. Las ondas S o secundarias corren a una velocidad de 3 a 6.4 kilómetros por segundo. Son más lentas. De hecho, los centros sismológicos reciben posterior esta onda cuando primero llegan las P. Finalmente, las últimas, las ondas Rayleigh, son ondas superficiales, crean ondulaciones sobre la superficie terrestre. Estas pueden llegar hasta horas después de cuando se origina el sismo, cuando viaja la onda P. El vulcanismo es un proceso de construcción o destrucción del relieve. Hay que identificar que los volcanes generan 2 tipos de emanaciones: explosivas y efusivas. Sin embargo, las 2
modifican y crean relieve, mas no lo destruyen. Las explosivas, podemos ver en las imágenes, son aquellas nubes altas de prácticamente 5 hasta 10 kilómetros de altura, se llaman nubes ardientes, en las cuales contienen piroclastos, temperaturas de 1000 grados centígrados, contienen gases tóxicos que viajan a velocidades sónicas. Estas erupciones prácticamente devastan todo lo que se encuentra a su paso. Sin embargo, no destruye, simplemente modifica el relieve. Las efusivas arrojan magma y al salir por el cráter se le denomina lava. Las lavas es lo menos peligroso de los volcanes. Mucha gente asocia que las lavas son las que causan los mayores estragos. Estas sí construyen relieve porque ese material al enfriarse podemos ver en la imagen que sí causan devastaciones, como los lahares, que son flujos de lodo. La misma lava puede sepultar ciertas comunidades, pero de ahí a que destruyan, no, simplemente están modificando. ¿Por qué construyen? Lo podemos ver fácilmente. Ahí tenemos islas volcánicas. Es de lo más característico que tiene estas. Vemos las islas Revillagigedo aquí en México, el archipiélago japonés, que prácticamente salen desde el piso oceánico, afloran a superficie o forman relieve virgen que posteriormente ya los seres humanos habitan, pero este es un agente constructor de relieve, más no destructor. También la misma actividad volcánica forma nuevos suelos que con el tiempo se hacen fértiles. Las coladas de lava al enfriarse, como se muestra perfectamente en la imagen, se puede ver ya la lava solidificada que forma un nuevo relieve que con el paso del tiempo será útil para distintas actividades. Agricultura, por la cantidad de ceniza que arroja, se vuelven suelos fértiles. Obviamente tiene que transcurrir algunos millones de años para que esto pueda darse. Para concluir, maestro, tengamos 3 cosas básicas. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Por la astenosfera. ¿Qué consecuencias trae? Sismicidad y vulcanismo. Y los volcanes no destruyen, sino forman relieve. Espero que este material les haya servido. Hasta luego. ¿Comentarios, chicos? Ahora sí. No. Sí, ¿Todo claro? ¿por qué hablo de los volcanes si estamos hablando de los... Sí, Miss. Buenas noches. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el siguiente subtema. Ven que les había comentado que eran 2 en 1. Lo que vamos a ver ahora son las relaciones entre relieves, volcanes y zonas sísmicas. ¿Ya notamos el tema? ¿Qué es esto? Sigue siendo de... Aquí está, relaciones entre relieves, volcanes y zonas sísmicas de los continentes. Sigue siendo... Geografía. Gracias, Miss. ¿Ya lo anotamos? No, Ya, Miss. Ya, Miss. Muy bien. Este subtema obviamente es complemento de lo que estamos hablando sobre relieves, volcanes, las zonas sísmicas y todo lo que conlleva. Por eso es que el tema principal era distribución de las regiones sísmicas y volcánicas. Ahora, ahorita vamos a ver cuál es la relación entre estos 3 elementos, que es el relieve, el volcán y una zona sísmica. Tenemos para esto que un terremoto, que los terremotos, los sismos o seísmos son movimientos de la Tierra que son provocados por una liberación muy brusca de energía a causa de las tensiones a las que son sometidas las placas tectónicas. Que de las placas tectónicas, pues bueno, de igual forma, ya habíamos hablado de ellas anteriormente. Entonces tenemos que ¿cómo es que se lleva a cabo, cómo se produce un terremoto? Tenemos que debido a los movimientos tectónicos, las rocas se ven sometidas a grandes tensiones que las deforman. Entonces, cuando estas ya no son capaces de soportar más tensiones, se rompe, liberando la tensión acumulada de manera brusca y así generando lo que es el terremoto. Ahora, ¿cuáles son las zonas o elementos de un terremoto? La zona en la que se parten las rocas liberando bruscamente esa energía se le llama hipocentro y el lugar en línea recta más cercano al hipocentro sobre la superficie se llama epicentro.
Entonces, la liberación brusca de energía provoca vibraciones en el terreno que se propaga a través de las rocas, lo que se conoce entonces como las ondas sísmicas. Y las ondas sísmicas, bueno, dice que también es el procedimiento, este procedimiento es el mismo que se produce cuando se arroja una piedra a un lago. Tú, de hecho, has visto que lanzas una piedra al agua y cómo se generan varias ondas. Y dependiendo también de la fuerza o de la intensidad con la que cae esa piedra, pues la onda se va a extender más. Entonces, son estas ondas sísmicas las que provocan los desprendimientos en un terreno, lo que provocan las destrucciones de ciudades o lo que habíamos hablado anteriormente de los tsunamis. O de la falla de San Andrés. Así es. Y aquí inclusive tenemos ahora otra imagen según el movimiento que te está marcando aquí y cómo es este desplazamiento de las placas tectónicas. Aquí tenemos lo que de otra forma explicado lo que es el hipocentro, epicentro y las zonas sísmicas, las ondas sísmicas, perdón, y cómo van dirigidas hacia una población. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que son el impacto que tienen ahí se me olvidó la palabra, las ondas sísmicas. Y de igual forma lo que conlleva lo que es un tsunami, que igual ya lo habíamos explicado, pero bueno, aquí está visto de otra manera. Los desastres naturales, pues bueno, los desastres que a su paso conlleva de que les había comentado que arrasa todo a su paso. Muestra los desastres naturales serían terremotos, tsunamis, sismos, tornados y etcétera. Así es. Por eso es que se llaman desastres naturales, porque pues te va a arrasar con todo lo que haya a su paso. Ya ha pasado porque es de la naturaleza. Así es, y es algo que no podemos evitar, no depende de la mano humana. Lo único que nos queda es que pues tener las alertas sísmicas y estar pendientes cuando suenen, tomar las medidas correspondientes, pero que uno con la tecnología pueda evitar este tipo de fenómenos naturales. Son fenómenos naturales, desastres naturales ya es todo lo que tiene como consecuencia. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo sísmico y cómo es su prevención? El riesgo sísmico es la probabilidad de que en una zona se produzcan daños tanto personales como materiales a causa de un terremoto. Y los terremotos se miden por medio de una escala que se llama Richter. No sé si ustedes han escuchado. Dice que hay más escalas, pero generalmente o la universal es esta escala Richter, donde dice que te va a medir y es la escala que te dice a de qué magnitud fue ese terremoto. De hecho, cuando han habido sismos, ustedes siempre han escuchado que dicen, según la escala Richter, fue de 5.7 o de 8.2 y así, porque es una escala universal. Sí. De ahí se basan mucho para saber de qué magnitud fue. Entonces, los terremotos, como yo les comentaba, no se pueden prevenir ni tampoco evitar, pero lo que sí se puede es realizar mapas para poder identificar las zonas de mayor riesgo sísmico y a su vez crear instrumentos que detecten vibraciones para establecer reglas de evacuación y normativas que rijan las construcciones en lugares propensos a sufrir los terremotos. Eso es lo que conlleva. Aquí de hecho les estoy mostrando un mapa de las zonas que tienden a que tienden a padecer más de los terremotos y, bueno, las zonas que son más altas en sismos. Tenemos, por ejemplo, México, Los Ángeles y, bueno, esto es en cuestión de América. Pero nos vamos a las otras áreas, bueno, aquí tenemos más o menos dónde están localizados. Tenemos igual, bueno, esa es otra representación ya vista sin nombres, también dónde se originan esos terremotos. Ahora, ¿qué pasa con los volcanes?
Los volcanes sabemos que es una abertura en la superficie terrestre por la que salen al exterior rocas fundidas y otros materiales. En los volcanes se distinguen varias partes, lo que es la cámara magmática, que es la zona de la litosfera, en la que se va a acumular el magma, como nos comentaban en el video, y desde el cual sale al exterior. La chimenea, que es el conducto que comunica esa cámara magmática con el exterior, y el edificio volcánico, que es toda esa estructura semejante a una montaña, que va a estar formada por acumulación de materiales que son expulsados. Y el cráter, que es la abertura del volcán al exterior y que siempre, bueno, suele estar siempre en la cima. Aquí lo tenemos representado de otra manera. Ya esa es la estructura de cómo es realmente un volcán. Ahora, ¿qué expulsa un volcán? En las erupciones se expulsan materiales en los 3 estados conocidos como sólido, gaseoso y líquido. Dentro de esto, de los gases, es como el vapor de agua, donde los óxidos, bueno, los óxidos de carbono, de azufre, que es lo que impulsa al magma en su ascenso. En el caso de los líquidos, son rocas fundidas formadas por la lava, que al enfriarse rápidamente forma las rocas volcánicas. Y los sólidos, que son llamados piroclastos y que se clasifican según sus tamaños, ya sea cenizas, la pilli o las bombas. Aquí tenemos una representación una representación animada cuando un volcán hace erupción y entonces todos los materiales que expulsa y de qué manera. Bueno, tenemos lo que son las cenizas, que son fragmentos pequeños, muy finos, como de 2 milímetros de diámetro, que pueden ser fácilmente transportados por el viento hacia largas distancias. La pilli, que son fragmentos angulosos, redondeados con un diámetro entre 2 milímetros a 50 milímetros y que pueden ser expulsados en estado sólido o plástico. Y las bombas, como lo vemos en la imagen, que poseen un diámetro superior a 50 milímetros y pueden pesar decenas de kilos. Se pueden caracterizar también por una forma particular que adquieren durante su trayecto. Ahora, Una ¿dónde pregunta, encontramos? maestra. Al final, ahorita las preguntas, Rogelio, por favor. ¿Dónde Yo encontramos estoy volcanes? escribiendo mis Los volcanes los encontramos principalmente en puntos calientes de la Tierra o en bordes tectónicos que son convergentes o divergentes. En el caso de los convergentes tenemos que son debido a que una placa es más densa que otra, la que se sumerge debido a la presión y por ello se eleva la temperatura y parte de esta litosfera se funde esta se atraviesa a otra placa litosférica por medio de las grietas y así salir a la superficie. En el caso de las divergentes, como las placas se alejan, se abren fisuras que comunican el manto con el exterior, dándose así las condiciones idóneas para que salga el magma. Ahora sí, ¿quién tenía una duda? ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Nadie? Bien, entonces continuamos. Tenemos aquí entonces en esta imagen la representación de todo esto que estamos hablando sobre, podemos identificar en esta serie de pasos, de números, por ejemplo, el manto superior, donde se encuentra ubicada la litosfera oceánica, el magma, la litosfera continental y todo el procedimiento. De hecho, hasta aquí tenemos la serie de pasos de cómo se lleva a cabo todo este evento natural. Aquí está otra imagen representada también acerca de la erupción volcánica. Esta es otra también.
Y bueno, ¿cuál es el riesgo volcánico? Dentro de las probabilidades de que en una zona se originen daños personales o materiales debido a la actividad volcánica, que era lo que habíamos hablado, hay un mayor riesgo volcánico en los lugares más cercanos a los bordes tectónicos. Entonces, en España el mayor riesgo sísmico se encuentra en las Islas Canarias y un volcán sin actividad durante 25,000 años se dice que se encuentra apagado. Los volcanes se clasifican en función de sus erupciones: hawaiano, estromboliano, vulcaniano y peleano. Tenemos en cuestión del riesgo volcánico también que la prevención del riesgo volcánico se basa principalmente en el registro de los temblores, dado que antes de una erupción volcánica y debido a la presión de los gases, suele haber temblores a modo de pequeños seísmos. Y también se hacen mapas de riesgo volcánico, así como construcciones de refugios o diques que desvían los posibles ríos de lava. Y otro aspecto básico es el diseño de planes de evacuación de las poblaciones cercanas a los volcanes. De igual forma, aquí lo tenemos representado con las líneas rojas donde suscitan más estas eventualidades. Ahora, chicos, hasta aquí lo vamos a pausar. El promotor de educación física